Hablar sobre nuestra historia nos permite conocer quiénes somos, de dónde venimos y quiénes seremos. Es por ello que hoy nos acompaña un invitado especial, el historiador Alejandro Alvarado Santillán, quien nos hablará también sobre la historia de Chachapoyas hace 100 años. Bienvenido, querido Alejandro, muchas gracias por habernos permitido esta entrevista. Gracias a ustedes por esta entrevista y para hablar sobre Chachapoyas y sobre su historia. Nos gustaría que se presente para nosotros como equipo y también para los que nos están viendo, que lo conozcan. Y bueno, sobre su profesión como historiador, ¿de dónde nace ese amor por la historia y especialmente de Chachapoyas? Bueno, mi nombre completo es Segundo Alejandro Alvarado Santillán. Soy chachapoyano y bueno, desde mis primeros ancestros son chachapoyanos y tengo la dicha pues de ser mestizo porque provengo ¿no? de la mezcla de lo español con lo autóctono, con los antiguos chachapoyas, y eso es muy importante, al igual que casi todos los chachapoyanos y amazonenses. Bueno, de profesión, bueno, muchos me llaman historiador porque me dedico a la historia, no soy historiador, yo me llamo, o quiero que me digan investigador histórico. Soy como bueno, esto me nace desde muy niño. Bueno, yo soy en realidad como profesional docente, soy docente en ciencias históricas, filosofía y religión, y también, bueno, he estudiado turismo y administración. Entonces, estas son mis dos carreras. Y como muchos de mis amigos, que no somos historiadores, nos hemos dedicado a la investigación histórica, que es, bueno, esto nos nace a muchos, como a todos que he conversado con ellos, nos nace en casa, por nuestros padres que nos han inculcado ese cariño y amor a la historia a través de objetos, fotografías, colecciones, documentos. Todo eso pues nos ha conllevado a que más adelante nos dediquemos, que a la par pues tiene que ver con mi profesión también, el tema histórico. Entonces de indagar, de investigar, y bueno, he tenido la suerte, por ejemplo, de poder revisar documentos del Archivo Histórico de Chachapoyas, del Obispado de Chachapoyas, donde pues he formado parte de ser de las personas que hemos organizado este archivo. También el Archivo Arzobispal de Lima, de Huacho, y en el Archivo Regional de Amazonas, que también es una fuente importante para la investigación histórica. Entonces, todo esto pues ha conllevado a que me guste no solamente el tema histórico, también etnográfico, tradicional y todo lo que tiene que ver con la cultura chachapoyas la cultura de Chachapoyas de la ciudad y también con aspectos etnográficos. Tanto la música, la comida, la vestimenta, todo eso engloba pues las investigaciones que voy realizando a través de los años. Para comenzar y de manera breve, bueno, resumiendo todo quizá en general, ¿cómo era Chachapoyas hace 100 años? Hace 100 años era diferente, era una ciudad más pequeña, a pesar de que han pasado muchos años, todavía sigue siendo pequeña a comparación de otras ciudades o capitales de región. En este caso, Chachapoyas era pequeña, solamente eran los 4 barrios tradicionales que conocemos, La Laguna, Santo Domingo, Luyaurco y Yance, y lo que vendría a ser el plano de tanto de Raimondi como de Martínez Compañón. Eso era los límites de la ciudad de Chachapoyas. Era una ciudad donde pues estaban todas las edificaciones hechas de adobe, de 2 pisos, con casas, casonas, que se mantenían desde la época virreinal. No hay que olvidar que el 14 de mayo de 1928 se produce un terremoto que destruye gran parte de la arquitectura virreinal, y lamentablemente ahí también se pierde un poco de la arquitectura de esa época. Ya lo que tenemos en la actualidad pues ya es una arquitectura de la época republicana, una mezcla. Claro que algunas casas todavía tienen algunas referencias a la arquitectura virreinal. Entonces era una ciudad con poca gente, con pocos habitantes, y obviamente había esa división social entre familias o gente de la clase alta, media y también el pueblo. Y obviamente los poblados cercanos que existían a nuestra ciudad, como Taquia, El Levanto, está también El Molino, Huancas. Entonces, ya imagínense una ciudad pues con unas calles en algunos casos empedradas, otras de tierra,
con acequias en el medio, que era lo tradicional como se puede apreciar en fotos de la época. Y bueno, la arquitectura era bonita, con techos todos de teja, techos a dos aguas, y toda la arquitectura que algunas de las casas todavía mantienen en el centro histórico. Muy bien, y hablando un poco sobre la vida cotidiana de lo que era un chachapoyano hace 100 años, ¿a qué se dedicaba? Y bueno, hablando un poco de su estilo de vida, ¿no? ¿Cómo era su apariencia en general? Bueno, la mayor parte se dedicaba en gran medida, bueno, teníamos, como ya mencioné, estos grupos sociales, la mayor parte al comercio, se manejaban todavía lo que eran los fundos y haciendas, que ya eso se cambió con la reforma agraria, y también había el tema por ser la capital de departamento, no hay que olvidar eso. Acá también existía la burocracia, por lo tanto se necesitaba mucha gente en cuanto a para la educación. Acá estaban los centros educativos, se dedicaban a la educación, a ser docentes, también policías, en ese entonces Guardia Republicana o la Gendarmería, como lo decían anteriormente. Y las mujeres en su mayoría se dedicaban a las funciones de la casa, del hogar. Y obviamente todas las mujeres en casa se dedicaban a la crianza de los hijos, y aparte de eso también al temas de hacer bordados, el tejido en general, ya sea en telar de cintura, crochet, en bolillo, en malla, que eran lo característico de las mujeres chachapoyanas. En cuanto a su apariencia, pues los chachapoyanos, como sabemos y hemos visto a través del tiempo, bueno, ellos van a vestir de acuerdo a la usanza reinante en la moda imperante en Lima, que siempre va a tener como referente la capital Lima, y obviamente Lima va a tener como referente a la moda francesa. Es por eso que acá, estamos hablando hace 100 años, pues se vestían todavía a la usanza, por ejemplo, de la moda inglesa o francesa, con las mujeres vestidas con estos trajes largos, cuellos altos, sombreros, y los caballeros con el terno, algunos con frac en ocasiones importantes, el sombrero, el bastón. Incluso también ya se va a ver las tendencias en la moda. Por ejemplo, en la época de Charleston, que estamos hablando, fines de los 20, inicios de los 30, las mujeres con estos vestidos de talle bajo, la usanza pues, de estos tipos de peinados a la usanza de la época de Charleston, que es una época muy marcada también en la moda y el uso de la vestimenta, especialmente en las mujeres. En el caso de las personas de la clase baja o del campo, pues van a seguir vistiendo a la usanza, muy parecida a lo que en la actualidad todavía siguen vistiendo. Claro que han cambiado muchas cosas, porque antes no, la vestimenta se tenía que hacer en su mayoría aquí mismo. Por ejemplo, el tema de los bordados, por ejemplo, la ropa interior de las mujeres generalmente era una ropa trabajada a mano, todo hecho a mano. Entonces había una producción local, lo cual vestían desde las mujeres del campo hasta las mujeres pues podríamos decir, de la clase alta. Entonces había este cuidado por la vestimenta, que bueno, lamentablemente ahora pues ya no hay ese tipo de trabajo. Ya en la actualidad ha sido suplido por telas de fábrica, encajes, todo esto que ya viene obviamente hecho en fábrica. Usted mencionó que había unos bordados específicamente acá. ¿Cree que esos elementos eran como la distinción de la vestimenta de Chachapoyas y de sus alrededores, obviamente? Por supuesto, mírate, los colores, generalmente los colores que hemos podido rescatar yendo más atrás en la época virreinal, era la vestimenta más colorida. Se encuentra en documentos, por ejemplo, de que las mujeres de Chachapoyas y de los alrededores del sur de Amazonas se dedicaban al trabajo textilero, o sea, a trabajar y hacer obras muy bellas, con lo cual se vestían desde Piura hasta Trujillo, entonces casi todo el norte, la antigua intendencia de Trujillo. Esto se mantuvo todavía en el siglo XIX, y en el siglo XX ya comenzó a disminuir, pero se mantenía todavía dentro de las mujeres esto de hacer, por ejemplo, de los encajes de malla y bolillo, que son estos encajes de un solo color, pero de gran importancia porque todo está hecho a mano y obviamente con diseños que todavía se puede observar mayormente en la vestimenta de los santos, de las vírgenes,
en manteles que existen para las iglesias, y muchas familias tradicionales de Chachapoyas aún mantenemos, por ejemplo, para el tema de la ropa de cama, sábanas, almohadones, los famosos randas de malla, y también pues en algunas, pocas ya son las personas que guardan estos camisones o estas blusas que han sido elaboradas en esa época, lo cual nos demuestra de la gran habilidad que tenían las mujeres de Chachapoyas en confeccionar estos artículos hechos a mano. Y bueno, dejando un poquito de lado lo que es la vestimenta, ¿no? Ahora, hablando un poco de comida, ¿qué es lo que comía habitualmente un chachapoyano hace 100 años, ¿no? ¿Cuáles eran los alimentos más comunes en su vida diaria? Mírate, ese es interesante. Justo hace poco hemos hecho, bueno, una investigación sobre la comida tradicional de la ciudad de Chachapoyas. Hay algunas comidas que ya se han perdido, otras que se mantienen. Por ejemplo, antes no se solía comer el arroz ni los fideos, ¿ya? Porque esto es, ya el arroz se comienza a introducir en el Perú, generalmente por la colonia china y los japoneses. Y de ahí ya se llegó a ser un común entre nosotros. No podemos imaginarnos un almuerzo sin arroz, ¿ya? Porque eso es infaltable. Pero antes no. Entonces, antes en vez de arroz se comía pues todo lo que era tubérculos, las papas que se producían en la zona, la yuca, infaltable la yuca, desde la época prehispánica, y especialmente los platos eran en base a todo lo que se producía aquí. La gallina, el ganado, el vacuno, el porcino, el ovino, la oveja, el cerdo, entonces todo eso era en carnes. Pescado, muy poco, o sea, se tenía que traer el pescado salado, que hasta ahora todavía hay costumbre de comer, por ejemplo, la caballa, que se traía de Chiclayo, y en algunas ocasiones también pescado salado que se traía de la zona de Moyobamba. Entonces, en cuanto a pescado, no había, y obviamente como no había refrigeración, lo más común era hacer, por ejemplo, la cecina, tanto de cerdo o de res, el chorizo, todo eso formaba parte de la alimentación. Y obviamente todo lo que hasta el día de hoy todavía comemos, por ejemplo, la variedad de locros, de huchos, que se comen, y comidas de fiesta. Dentro de las comidas de fiesta que hasta el día de hoy, por ejemplo, se suele comer el enrollado de carne, que es una comida un poquito cara, difícil de elaborar porque es tedioso la elaboración de este alimento, que se da solamente en ocasiones especiales. Los juanes también, que obviamente es tedioso hacerlo, rallar la yuca. Y, bueno, ahora lo mezclan con el arroz, pero antes no, se tenía que sacar el almidón, y con gallina o con carne de res deshilachada o fresca, cocida, que se formaba el luco, como se le llama al relleno del juane, y nuestro juane con achira. Después hay una sopa que lamentablemente ya se ha perdido y ya no se consume. Son pocas las familias que lo consumen en la actualidad, la sopa emperatriz, que era una especie de, lo más parecido a eso sería una lasaña. Entonces, porque se hacía en capas, un casque. Obviamente antes no se cocinaba se cocinaba en tuxpa, entonces en ollas de barro hecho en huancas. Entonces ahí se hacía esto, que es una capa de fideos, queso, huevo, chorizos, aceituna, carne de gallina, carne de res. Entonces se iba poniendo por capas el queso y todo eso hasta formar pues como una sopa seca. Entonces era la sopa emperatriz. De acuerdo a lo que hemos encontrado, evidencia, por ejemplo, de algunos banquetes que se ofrecían en Chachapoyas, algunas autoridades hemos encontrado, por ejemplo, que se solía beber, por ejemplo, vino, ya incluso bebidas gaseosas. Venían desde Lima, incluso hasta de Europa, se traía acá a Chachapoyas ya coñac, el whisky, ya existían esas bebidas, y obviamente aparte los macerados tradicionales de nuestra zona, especialmente el licor de leche, que es muy tradicional, es un licor que solamente se hace en Chachapoyas. Y otra que hemos encontrado, por ejemplo, en estos banquetes, por ejemplo, hablan de, ya solía comer el pavo. El pavo no es una ave nuestra, viene del México, pero ya se comienza a consumir. Entonces, poco a poco ya se comenzó en esa época, estamos hablando 1920, 30, a introducir otros productos.
y especialmente ya con la llegada de la carretera, ya pues ya viene, por ejemplo, el tomate. Acá no se consumía tomate, ni el ají amarillo para hacer la causa. Antes se consumía solamente el rocoto. Entonces, el pepino, que nosotros le decimos el tomate de árbol, entonces eso, por ejemplo, servía para freír o hacer un guiso, especialmente el mechado, por ejemplo, de carne. Los tamales, las humitas. Los tamales no se hacían con aceitunas y frescas, sino secas. Entonces le daba un amargor característico. Y obviamente el pan, infaltable el pan, que antes el pan en esa época no había panaderías como en la actualidad. Todo se hacía en los panes, cada casa tenía su horno y tenía que hacerse el pan en horno de leña y se hacía cada 15, 20 días. Entonces ahí viene la variedad y la tradición del pan, y este pan hecho con manteca de cerdo. Entonces por eso es que duraba más, y todo era de la producción local. Pues incluso no había la harina que ahora viene, en esa época le llamaban harina del norte. Todo se tenía que hacer los molinos. Acá en Chachapoyas teníamos el molino, por eso se llama el molino, porque ahí había estas haciendas y estos molinos de piedra donde se molía toda la harina de maíz y de trigo especialmente, o se traía del ámbito. Mm. Y siguiendo hablando de la vida cotidiana de un chachapoyano, ¿cuáles eran sus actividades de ocio? ¿Qué hacían esos ratos de ocio? ¿Cuáles eran esas actividades para entretenerse, ¿no? Porque ahora pues hay muchas fiestas, pero en ese entonces, ¿cómo era? Ya, mírate, una de las cosas que hemos encontrado es que las mujeres en su tiempo de ocio se dedicaban todas a bordar, a tejer y a bordar. ¿Sí? Ya sea de una clase alta acomodada, clase media o baja, todas tenían esto. Obviamente las de clase baja tenían que hacer las labores también de la agrícolas, irse a la chacra. Pero en el caso de las damas o las mujeres de las familias distinguidas, pues tenían que dedicarse también al tema del bordado, a la educación de los niños y obviamente también a la cocina, porque también se dedicaban a cocinar, a pesar de que tenían personas que en ocasiones especiales tenían que dedicarse también a saber, porque una mujer tenía que estar bien preparada. Entonces, y aparte de eso, también se dedicaban a la oración. Eran mujeres muy piadosas, dedicadas casi todos los días, se dedicaban a rezar, y tenían su horario de rezo. Por eso es que las casas antiguas tenían su oratorio. Entonces ahí iban a rezar el rosario, las novenas de todos los santos durante todo el año y obviamente el tema del Ángelus a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde y al mediodía. Y el domingo especialmente tenían que ir a la misa, ya sea en la catedral o en la iglesia de su preferencia. En ese tiempo no había bancas en la iglesia, entonces cada mujer y cada varón tenía su reclinatorio con sus iniciales. Entonces los agregados, que eran las personas que trabajaban en los fondos para estas personas, tenían que llevar el reclinatorio. El que no tenía reclinatorio llevaba su alfombra. Muchas casas todavía tienen estas alfombras que eran traídas desde Europa y con la cual se arrodillaban, porque en realidad no había bancas ni reclinatorios en las iglesias. En el caso de los varones dedicados al comercio, en este grupo que te estoy mencionando, de la clase alta, dedicada al comercio mediante tiendas, en el Jirón Amazonas, por ejemplo, existían tiendas comerciales. Una de las más conocidas ha sido de don Salomón Rodríguez, donde ahora es la casa Pedro Quiroz Angulo, donde funcionó a las peruanas. Esta casa de don Salomón Rodríguez tenía su tienda y este señor pues vendía de todo. Eso lo sabemos por facturas, documentos, incluso traía incluso hasta pan de oro para dorar los retablos de la catedral y de otras iglesias de esta parte de Amazonas. Y los otros varones como dedicados también al tema de trabajar para el Estado, ya sea de policías, de maestros, en la municipalidad, en la prefectura. Entonces, y en otras ya comienzan a aparecer pues otras instituciones acá en la ciudad. Y el otro grupo, dedicarse también a las labores agrícolas. Entonces había todos estos trabajos. Entonces, temas de ocio, fiestas pocas, había sí fiestas sociales, especialmente en la época de carnavales, en las fiestas patronales, pues en ese tiempo no había todavía la fiesta patronal de la Virgen Asunta como en la actualidad conocemos, pero sí había fiestas sociales. Y también otra cosa que había, una costumbre que ya se ha perdido, era de que las familias se visitaban entre ellas
durante la noche. No había luz eléctrica y tenían que ir acompañados por su farolito, iban a la casa y tomaban pues el café o cenaban, y después de eso ya pues había la tertulia. En algunos casos terminaban pues tocando, cantando, tocando el piano, porque había casas que tenían piano y cantaban. Entonces era muy parecido a la vida también social que se daba en Lima y en otras partes del mundo. Claro, y hablando de los tipos de vivienda que tenían los chachapoyanos, hablando de las casonas, ¿qué había en esas casonas? ¿Qué era lo más característico de sus viviendas? Mírate, en esa época, hace 100 años, las casas, las principales casas y casonas de la ciudad que estaban en el centro histórico, pues todas estaban amobladas con sillas de Viena, traídas de Viena, Austria, que habían llegado en el siglo XIX, objetos entre marcos, adornos, traídos desde Francia, de Alemania, de Viena. Entonces esto nos demostraba una época de auge, de la época del auge del caucho, cuando ingresan todas estas piezas a Chachapoyas. Entonces hay diversos objetos que van a adornar las salas, y una casa estaba pues dividida en la sala principal, el patio principal, algunos tenían 2 a 3 patios, la huerta, el oratorio, las habitaciones principales del comedor y las habitaciones pues de dormitorio de la familia. Entonces existía el horno, y junto al horno, en donde estaba en el segundo patio, estaba la cocina, y ahí también vivían las personas de servicio de la casa. Entonces eso era, por ejemplo, las casas no eran entabladas, no había en ese entonces ni cemento siquiera, ni losetas. En algunos casos había el ladrillo pastelero, que eso aparece más adelante, pero de acuerdo a las referencias tanto de fines del siglo XIX y principios del XX, sabemos que la mayoría de las casas de la ciudad eran de barro, de tierra. Entonces, ¿qué cosas se ponía? Entonces ponían alfombras. En algunos casos no había la alfombra, se ponían petates. Entonces, sobre los petates ya se ponían los muebles. Y también comienza a aparecer acá en Chachapoyas eh, eh, ya una producción de muebles hechos por artesanos de la zona. Algunos muebles todavía se conservan de una tendencia muy interesante de la época, de los años 20, 30. En este caso había, por ejemplo, estos de madera cortada, estos sofás, sillones, y también otros tipos de muebles. Incluso, por ejemplo, más adelante vamos a encontrar muebles neo-incas producidos por don Ramón Sumaeta Torres. Por ejemplo, ahí cabe mencionar, hay algunos muebles que todavía lo tiene la prefectura, la casa Pedro Quiroz Angulo, en su sala, que todavía conserva, porque es una sala que está decorada a la usanza de los años 20, 30 de la ciudad de Chachapoyas. Las salas y las habitaciones eran, por ejemplo, empapeladas, o sea, se utilizaban estos papeles tapices, y también a veces no encontraba el papel tapiz, entonces se pintaban las paredes, asemejando a estos papeles tapices. Entonces había esta tendencia de la moda. Acá siempre obviamente llegaba un poquito tarde el tema de la tendencia en el arte, pero a pesar de la lejanía de la capital, siempre se traía la moda, también en el tema decorativo, en el tema, en este caso, de utilizar elementos que ellos veían en salas en Lima o en otras ciudades, que las adquirían ya sea en Lima o las traían por Iquitos. Y por ejemplo, he visto yo que en algunas casonas existe en el patio, tienen una fuente. ¿Eso estaba en todas las casonas o eran solamente de algunas familias o ya es tendencia actual? Mírate, de acuerdo a lo que tengo referencia y fotos antiguas, la única casa que tuvo una pileta acá en la ciudad de Chachapoyas fue la casa de la familia Hurtado Dávila. Esta familia muy distinguida, esta casa es lo que actualmente está ahí. Bueno, ahí existe en el primer piso una pollería, y en el segundo hay una cafetería que está en la esquina de Ayacucho y Ortiz Arrieta. Esta casona del mini market a continuación. Ya esa casa es una de las casas muy bonitas, que en una época llegó a ser hasta la calle de Chinchalta, Girón Chinchalta, toda esa casi mitad de manzana. Y bueno, tenía varias casas, varias habitaciones, y hay fotos de que hemos visto amuebladas y con elementos propios del siglo XIX y también de la época virreinal. Y esta era la única casa que tenía pileta. Esta pileta que ahora está en el preseminario, que lo conocemos como La Morena,
Es una pileta traída a mediados del siglo XIX a Chachapoyas, de fabricación francesa, muy posiblemente lo hayan traído de ahí, porque hemos indagado en la pileta si tiene algún sello, alguna de la fábrica, pero lo más probable es que haya sido traído de Francia, al igual que la pileta de la Plaza Mayor. La pileta de la Plaza Mayor también es de esa época, 1860 más o menos. Entonces, esa era la única casa que ha tenido pileta. Las otras tenían patio normal, empedrado, debido a que ahí tenían que ingresar las bestias de carga. Acá no hemos tenido carrozas o galesas como en Lima, en otras ciudades, pero sí la gente se transportaba en caballos, incluyendo las mujeres. Tenían su propia montura de mujer, ellas se sentaban de costado, y de las mujeres incluso han sido las más elaboradas, con apliques de plata. Entonces se hacía todo estos patios eran netamente para que ahí entren, ingresen por el portón, ingresen las bestias de carga, bajen de ahí los que estaban sobre las bestias, o también bajen la carga que se traía de la producción de los fundos y haciendas, que esto ya se guardaba obviamente en el segundo patio, en los almacenes que tenía la casa. Claro. ¿Y qué familias actualmente mantienen esa estructura de las antiguas casas que había? No sé, creo que algunas todavía las mantienen. ¿Qué familias de repente las tienen? Claro, dentro de las principales está, por ejemplo, la familia Subiate Torrejón, la Casa de las Dos Rosas, que todavía mantiene estas características con el patio tras patio, el oratorio, la sala. La casa ahora ya de la familia Valdés, que ha sido de don Pedro Quiroz Angulo, bueno, ahora está cerrada, pero en el interior se preserva el patio y todas las dependencias de la casa. La casa de la familia Merino Vigil, ustedes lo deben conocer, a don Francisco Merino Vigil. Entonces, de su casa todavía guarda estas características de una casa de la época, incluyendo ahí está todavía el piano en la sala que solía tocar su mamá. Está el comedor en forma de L, el patio principal. Otra casa que, a pesar de que ya no vivía ahí una familia, está el obispado de Chachapoyas, la casa de los Rodríguez de Mendoza. Después tenemos la otra casa que, bueno, ahora está alquilada, pero guarda las características de una casa de la época, la casa de don Julián Montesa, en la cuadra 9 del Jirón Ayacucho, en la Plaza Mayor. A ver, después tenemos la casa Mariño Tenorio, o Tenorio Mariño, que está en la esquina de Amazonas y Recreo. Entonces son casas, la Monsanto, aunque ahora es hotel, pero conserva. Por ejemplo, esta casa todavía, yo tuve la suerte de conocerlos con sus dueños originales, y amoblada, con sus sillas de Viena y todo esto, que lamentablemente la familia ya lo vendió y han comprado, han adquirido familias de acá de la ciudad, y se quedó sin mueble en la casa. Entonces de ahí ya hubo el proceso de convertirlo en un hotel. Y está pues últimamente que se ha recuperado el patio de la casa del Rosario, de la familia Burga, en la Plaza Mayor. Entonces es otra casa que es muy típica y que guarda estas características arquitectónicas. Y bueno, y así te puedo mencionar otras que son poco conocidas. Por ejemplo, la casa de la familia Trauco Ramos en el Jirón Amazonas. Es una casa tradicional de la época, de los años 30, que guarda todas estas características de una casa muy bonita. Para mí es un lugar muy interesante, porque aparte de la arquitectura, también, bueno, el dueño dentro de ellos, don José Trauco, guarda, por ejemplo, toda una colección de arte popular de Amazonas, y también, de casi todo Amazonas. Entonces es una casa muy interesante. Y hablando ya un poco sobre la infraestructura de la ciudad como tal, ¿cómo era esa infraestructura? También tenían los que son los balcones que ahora también adornan, ¿eran característicos también en esa época? Por supuesto, mira, te mencioné al inicio que en el 14 de mayo de 1928 tuvimos un fuerte sismo, un terremoto. Ahí se destruyó gran parte de la arquitectura virreinal, cayeron algunas casas, y aunque ya antes de eso ya había habido la influencia de los balcones que ahora conocemos, estos balcones de antepecho con balaustrada, antes de esto existían los balcones encajonados,
que eran de la época virreinal. Estos balcones que eran largos y que estaban pues en la fachada de las casas. Entonces, después del terremoto, ya las familias contratan los servicios de los importantes ebanistas, carpinteros de la ciudad, y cambian estos balcones por otros, por los que actualmente conocemos, que hay muchos que son muy bonitos cada uno. Por ejemplo, hay que destacar los balcones hechos por don Abraham Cachay y don Esteófilo Alvarado de la casa de la familia, bueno, de la casa Echáiz, que es Patrimonio Cultural de la Nación, que también es un ejemplo de esta época. Entonces están, bueno, hay diversos balcones hechos por Carlomagno Guevara Santillán, por José del Carmen Valdivia, entre otros importantes chachapoyanos. Entonces, lo que ahora tenemos en Chachapoyas, bueno, son balcones de esa época. De esa época, lamentablemente ya no tenemos ningún balcón virreinal. Ya no existen. Entonces, todos los balcones que tenemos en la actualidad son de la época republicana, algunos del siglo XIX y otros que son ya después del terremoto de 1928. Entonces, bueno, son balcones que vamos a encontrar de diferente tipología, modelos, entonces todos de antepecho, y que, bueno, son lo más característico en las fachadas de la ciudad. Y eso es lo que ahora aún se mantiene, y este es, bueno, ya el legado de esta época de hace 100 años. ¿Y de las calles todas eran empedradas o solamente eran de tierra? Ya, mira, en cuanto a las calles, la única calle que se ha encontrado, que bueno, que se tiene indicios por las fotos que ha sido empedrada, ha sido las calles alrededor de la Plaza Mayor y la calle El Comercio, lo que ahora es el Jirón Amazonas. Entonces, estas sí eran empedradas. Lo que sí, por las fotos evidencia que eran empedradas eran las veredas de las principales casas que había en el centro histórico. El resto era tierra, pero sí había las acequias en el medio. Por eso es que hasta el día de hoy, no sé si ustedes han visto, último cuando han abierto el Jirón Ayacucho, nuevamente han encontrado estas acequias de piedra en el centro. Entonces estas acequias ayudaban para que por ahí discurra el agua de las lluvias, y muchas de las casas tenían conexión a estas acequias. Y estas acequias tenían una conexión que daba a la quebrada de Santa Lucía, lo que ahora es la vía Evitamiento. Todo eso era la quebrada y por ahí discurría todo el agua. Bueno, ahora bueno, hay un gran, está ahí, bueno, todo eso está canalizado, está tapado, pero por ahí hasta el día de hoy discurren las aguas de las lluvias. Entonces es una forma de poder desaguar la ciudad. Entonces eso era, por ejemplo, y del resto de las calles, de las afueras, eran tierra, la sequía en el medio, no había agua potable, en esa época era ni luz eléctrica, entonces había caños o caños en específicos puntos, por ejemplo acá en las Tres Esquinas, otro en la Plaza Mayor, la pileta obviamente, porque la pileta cumplía la función no solamente ornamental, sino también de surtir agua a los vecinos, porque estaba conectado toda esta cañería antigua del siglo XIX, que venía el agua de la zona más o menos de Portaquia, y estaba conectado hasta la pileta. Entonces la pileta funcionaba por presión el agua, entonces con agua constantemente. Y la gente tenía que ir a coger las aguas de estas chorreras, de estos chorros, disculpe, o caños. Y otra cosa, las familias también tenían que irse a lavar su ropa, no en la casa no lo podían lavar, entonces tenían que irse, por ejemplo, a Curquingue. Curquingue, que queda por la zona, lo que ahora es San Carlos de Murcia. Bueno, hasta ahora ya casi todo eso ya está poblado. Sí. Entonces ahí había esta quebrada y esta chorrera. Ahí iban a lavar la gente su ropa. Entonces, o el pozo de Yanayacu, que era otro lugar importante para recoger agua. La Zapra, lo que actualmente está ahí, esa manzana que comprende la casa de la familia, las casas de la familia Ordóñez. No sé si ustedes han visto cuando caminan por ahí, siempre para húmeda esa calle. O discurre agua, siempre corriendo por ahí. Esa agua es del subsuelo, porque acá en Chachapoyas, de la época virreinal, algunas casas tenían pozo y ese les ayudaba para mantener. Y otra forma era recoger el agua en estas tinajas de huancas, en los patios de la lluvia, en la época de lluvia, y así se evitaban de estar trayendo. Ya
Esto del agua potable ya es de la década de los años 40, 50. Igual que la luz eléctrica, en los 40 ya se comienza con la planta para la luz eléctrica. Entonces ahí recién se comienza a iluminar la ciudad. Wow, qué interesante. Y hablando sobre un poco sobre la creencia ya de la población chachapoyana, ¿qué papel jugaba lo que es la religión en la sociedad de ese entonces? Mírate, hace 100 años siempre la sociedad chachapoyana se ha movido por el tema religioso. Eso ha sido el centro de todo el movimiento social dentro de la sociedad chachapoyana. Entonces estaba basado obviamente en los valores y principios de la Iglesia Católica, comenzando por el respeto obviamente único al obispo y a los sacerdotes. Entonces en esa época la palabra del sacerdote del obispo era ley. Entonces todo se basaba en esto. Entonces de mantener, por ejemplo, el tema del matrimonio religioso, el bautizo, la primera comunión, entonces todas las familias, porque no teníamos todavía el tema de las sectas, no todavía llegaban acá. La primera secta todavía llegan por los años 50. Más antes todo se manejaba pues con el tema de la Iglesia Católica, y en base a eso el respeto. Por ejemplo, en los domingos era la misa. Los domingos eran la misa con el obispo, donde asistían todas las autoridades. La corte, vestidos de frac, el alcalde, y todos tenían que asistir. Imagínate, todos los domingos, religiosamente, iba la sociedad chachapoyana, comenzando por las autoridades. Y las autoridades estaban presentes, y eso se puede evidenciar por las fotografías, en todas las procesiones. En todas las procesiones que organizaba la parroquia, o en este caso en la catedral. Entonces estaba presente el obispo, el prefecto, los miembros de la Corte Superior de Amazonas, el alcalde, todos vestidos de frac, y tenían que acudir, infaltable, porque era una cosa que ellos no podían faltar. Entonces era una época bien interesante, y todo estaba en base a las procesiones, novenas, la Semana Santa, la Navidad, el tema de las procesiones en Cuaresma, la devoción a las diferentes imágenes y Cristos en la ciudad. A pesar de que era una ciudad pequeña, se tuvo varias iglesias. En La Laguna nomás tenemos varias, San Lázaro en ese entonces, ahora Buena Muerte, Nuestra Señora de Belén, La Merced, el Señor de Burgos, de ahí aparece el Señor de Contrición en 1847, el cementerio y la iglesia de Santa Ana, Santo Domingo, San Francisco, y obviamente el santuario de la Virgen Asunta, que en ese entonces era una capillita. La Mamanate también ya estaba en esa época. Entonces, estas eran las iglesias. A pesar de ser pequeña la ciudad, mírate, había, por tradición incluso, y por fe heredada de generación en generación, las personas tenían un aprecio, un cariño a tal o cual Cristo Virgen. Para ese entonces ya tenían la imagen de la Virgen Asunta acá, pero no era todavía patrona de Chachapoyas. No, recién a partir de 1952. En esa época, hace 100 años, el patrón de la ciudad era San Juan Bautista. Tenemos la referencia, se celebraba, pero no con gran pomposidad como se hace de la fiesta de la Virgen Asunta. Entonces sí había la celebración como patrón de la ciudad. Hasta ahora es el patrón histórico. Y obviamente habían diversas festividades a lo largo del año, a los diferentes Cristos, imágenes, tanto de las iglesias como también en casas particulares, porque también había festividades en las casas, en las familias que conservaban, y por tradición iban siguiendo una fiesta, una festividad. Me parece que, por ejemplo, no sé si es de esa época, pero es de los aguinaldos, que me parece que llevaban a Jesús chiquito, bebito, a las familias y se hacían las novenas, me parece, ¿no? Claro, los aguinaldos, que es una herencia de la época virreinal que se continuó en el siglo XIX y que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Es una de las tradiciones de la ciudad de Chachapoyas que aún se mantiene. Entonces ahí hasta el día de hoy, 7 miércoles previos a la Nochebuena, todos los miércoles, estos 7 miércoles, nos reunimos en casa a rezar ante la imagen del Niño Jesús, que se reza estos 14 pasos del aguinaldo, y de ahí procede la velación hasta la medianoche. Entonces, esa es una costumbre muy interesante, muy bonita,
de preparación para la Navidad. Entonces esto todavía se sigue manteniendo dentro de las casas, dentro de las familias. No solamente acá en Chachapoyas, también lo siguen haciendo en otras ciudades como Lima, por ejemplo, la colonia de chachapoyanos. Claro, y hablando ya sobre las principales festividades que habían, tradiciones que se celebraban en Chachapoyas hace 100 años, ¿cuáles eran? Ya, mírate, hace 100 años, obviamente la Navidad, con el aguinaldo, no es como en la actualidad, bueno, que se ha vuelto más comercial. En ese entonces era más una festividad religiosa, e incluso no había ni siquiera la cena de Nochebuena, porque la misa recién era la medianoche, la misa del gallo. Por eso se llama la misa del gallo, porque era la medianoche. Entonces las pastorcitas y todas las familias se centraban en las iglesias. Entonces las pastorcitas bailaban hasta después de la medianoche. Y de ahí pues ya se compartía, no había, se solía tomar el chocolate con la cenita o con otro pan, el bizcochuelo, los tamales, o las humitas o el juane, que era en esa época. Ya más adelante, por la influencia, ya esto de comer el pavo y todo eso ya es influencia inglesa, de Estados Unidos, mejor dicho, de Estados Unidos, y ya es una costumbre que ya vino después al Perú, el panetón también. Pero acá era más tradicional. De ahí ya se comienza ya por referencias en los años 40, cuando 50 ya comienza a introducirse otros elementos de la Navidad. Después otra festividad, obviamente el carnaval. El carnaval, que eran 3 días nada más, 3 a 4 días, que es lo que se debería celebrar antes del miércoles de ceniza, de ahí la procesión del Señor de Burgos, y de ahí se iniciaba la cuaresma. Cada domingo de cuaresma tenía su procesión. Entonces su procesión donde salía un Cristo, ya sea de San Lázaro o de Santana. Y de ahí ya venía lo que era la Semana Santa, tradicional, con las velaciones, la devolución de las prendas, la procesión del Domingo de Ramos, que hasta el día de hoy sigue siendo pues muy tradicional, del Viernes Santo, y obviamente toda esta celebración. Y de ahí ya venía el mes de mayo, el mes de María, donde se celebraba acá, no todavía a la Virgen Asunta, pero sí a otras advocaciones en la catedral y en otras iglesias, que se veneraba pues la presencia de la Virgen en sus diferentes advocaciones. Y bueno, en agosto la Virgen Asunta en ese entonces no era celebrada como en la actualidad, solamente se centraba la celebración en su capilla y en el barrio de Luyaurco, de ahí se volvió más conocida. De ahí viene pues las celebraciones ya, una celebración importante en la época, casi todos los santos lo celebraban, por ejemplo a San Antonio, que le conocían como el pan bendito en la catedral, San Francisco de Asís, la Virgen del Carmen, la Virgen del Perpetuo Socorro. Otra celebración religiosa que era infaltable en la época era la celebración al Sagrado Corazón de Jesús, una tradición muy antigua porque el patrón de la diócesis desde 1836. Y bueno, en diciembre ya llegaba también la Inmaculada Concepción, que era una festividad muy importante también en la ciudad, ya que es la primera advocación llegada a esta zona, ¿no? Advocación mariana en 1538. Entonces había todo esto, y aparte de eso pues ya había las pequeñas festividades que se realizaban en cada iglesia, la Virgen de Belén, el Señor de la Buena Muerte, Santana también tenía su celebración, la Virgen de Natividad, San Francisco en su propia iglesia, que lamentablemente se destruyó del terremoto del 28, y bueno, de eso ya lamentablemente no queda nada. Entonces solamente las imágenes que han sido repartidas en las iglesias y que se conservan como parte de la tradición religiosa. Digamos que la mayoría de las festividades tradicionales eran alrededor de la religión. Sí, la única que sabemos que, claro, que tenía que ver también con la connotación religiosa, el carnaval, pero el carnaval pues era una festividad más social. E incluso muchas de las personas, cuando hemos conversado con personas mayores, era estos 4 días de fiesta, porque era la época donde se lucían las mejores galas. De las mujeres especialmente se mandaban a hacer sus vestidos para usarlos en estas fiestas, porque eran las fiestas que se realizaban en los salones, en los clubes que le ofrecía el prefecto, el alcalde o el organizador del carnaval, y al final los padres de la reina elegida, que en ese entonces la reina no era elegida por ser la más guapa o la más bonita, sino era por la venta de votos.
Entonces se vendía votos y el que recaudaba mayor dinero pues era la ganadora. Pero generalmente ganaba pues la más bonita, que eran mujeres muy bonitas en esa época. Por ejemplo, han habido muy bonitas reinas de carnaval. Eso se puede apreciar en las fotografías. Hay fotos que tú ves a las damas chachapoyanas de esa época, parecen actrices de Hollywood, de películas mexicanas, sí, o sea, de la belleza de las mujeres, o sea, como ese rostro de María Félix, entre otras actrices. Entonces, habían muy bonitas mujeres, todas ellas pues ya, bueno, la mayor parte ya han fallecido, pero quedan el recuerdo de esas fotografías. Entonces, en esa época habían pocos fotógrafos, solamente habían, ustedes para que tengan referencia, estaba por ejemplo, don Calixto Herrera Chumbe, eh, don, eh, eh, don Miguel Reina, don Miguel Reina y un tío que tuve la dicha de conocerlo, Augusto Jiménez Ríos. Entonces eran ellos los tres fotógrafos de la época, todo con placa de vidrio, se tomaba en negativo en vidrio, con estas cámaras de fuelle, ya imagínate, todo para hacer una fotografía, especialmente de las mujeres, era todo un proceso. A veces los matrimonios se tenían que retratar después de que pasaba la fiesta. Entonces ya nuevamente se vestía los esposos con los pajes y la familia se vestían para tomarse la foto. A veces esa foto se velaba el negativo, otra vez tenían que hacerlo para que quede el recuerdo. Entonces, es una época interesante, era más costoso el tema de la fotografía, por eso es que pocas familias tienen registros fotográficos en abundancia. El formato más grande era más costoso, generalmente eran formatos pequeños que se conservamos de esa época, fotos pequeñas familiares que ya después ya lo ampliaban cuando iban a Lima o bueno, en otras ocasiones que era un poco más barato. Y siguiendo hablando un poco del arte, ¿cómo expresaban el arte y también la música en Chachapoyas durante esa época? Mira, ha sido una época, yo le diría una época bien interesante, ha sido una época de oro. Mucho recuerdo bueno, de los testimonios de mi papá y de otras personas, una época bueno, donde o sea, era diferente a lo que en la actualidad, porque en realidad todo era música en vivo. Habían tanto las bandas y orquestas, dentro de ellas, por ejemplo, Armonía Chachapoyana, de don Francisco Herrera Chumbe y de otros importantes músicos, que fue una de las primeras bandas más importantes que amenizaba todas las festividades, tanto en el día como en la noche, en las fiestas. Entonces era la música, yo creo que era, bueno, ha sido una época también de compositores y de varios músicos, don Félix Castro Chávez, don Gilberto Tenorio Ruiz, como ya mencioné, don Francisco Herrera Chumbe, don Calixto Herrera Chumbe, entre otros que, bueno, que ha sido una época maravillosa. Yo tuve la dicha todavía de conocer a algunos de estos músicos de esa época y que, bueno, eran personas que les encantaba, pues, imagínate, tenían que tocar desde valses, polcas, marineras, guainos, hasta boleros. Bueno, el bolero llega más adelante, y también, por ejemplo, hasta el tango. Se bailaba tango también acá, entonces era influencia de la moda, como hasta el día de hoy nos influencia la música del exterior, también había la influencia. Entonces, vienen épocas, incluso en la época de Charleston se tocaba a la usanza de Charleston, o sea, esta música donde se bailaba de una manera diferente. Por ejemplo, en su época el tango y el bolero estuvo mal visto por la iglesia y por la sociedad, porque tenía mucho apego el varón con la mujer. El varón a la cuenta metía una de las piernas dentro del, una pierna dentro de las piernas de la mujer y la abrazaba. Entonces era algo pecaminoso, o sea, estos bailes. Por ejemplo, una cosa que surge en esa época, un baile de salón, y tanto su música en esta época va a ser la chumaichada, a principios del siglo XX. Entonces surge en base a la cuadrilla francesa. La cuadrilla francesa también estuvo de moda en el siglo XIX por todo el mundo,
y llegó también a Chachapoyas y se bailaban. Incluso acá tengo referencias hasta los años 30, 40, que todavía se bailaba la cuadrilla francesa en las fiestas sociales o las fiestas de las familias. Y ahí es cuando ya surge la chumaichada, que viene a ser la popularización de la cuadrilla francesa, o sea, se vuelve popular. Lo vuelven ya no con la música de la cuadrilla, de una música francesada, sino ya una música ya de guayno, el chumaiche, el guayno llamado guayno de la selva. Entonces ahí se le da esta tendencia y como los pasos se pegaban muy bien con esto. Entonces antes no había una música netamente que decía la chumaichada. Entonces, según lo que conversé con los músicos antiguos, se solían tocar durante todo el proceso de la bailada de chumaichada diferentes guaynos, cuya ritmo y compás ayudaba a que bailen la chumaichada. Por eso es que incluso le metieron incluso hasta las merceditas, que no es peruano, es ecuatoriano. Las merceditas, después hay otros guaynos interesantes. Bueno, y también surge obviamente, nosotros como lo conocemos, una cajua, como la chumaichada de Francisco Herrera Chumbe, que es el que recoge un ritmo antiguo y lo pone que es el más común con lo cual se baila la chumaichada. Y hay otras músicas o tanadas que, bueno, ojalá que más adelante ya los músicos lo puedan grabar. El que había recopilado todo esto ha sido mi tío Germán Cuyán Herrera. Y bueno, y con todo eso, el repertorio de guaynos, se bailaba la chumaichada. Y había otras danzas que también eran representantes de acá de Chachapoya. Por supuesto, mírate, se bailaba, no como en la actualidad, porque ya se le ha dado coreografía, el carnaval, que es una tonada que es de todo el sur de Amazonas. Esta tonada que lo tocan todas las banditas de pueblo acá. No hay que olvidar que recién en el 80-81 le dieron coreografía. Y antes eso sí se bailaba, era el ritmo que acompañaba, la tonada que acompañaba al carnaval, a jugar el carnaval, a poner la humilla. Bueno, antes no jugaban con agua, con pintura. Antes jugaba solamente con talco y con agua. Entonces, ya de eso de la introducción de la pintura ya es posterior. Entonces, después el brazo y el torito. El brazo es una marinera, no hay que olvidar, la marinera surge en el siglo XIX y de ahí se va expandiendo a todo el Perú. Y acá surge lo que es el brazo, que es una marinera recopilada por mi tío Germán Cuyampe. Y bueno, ya ellos también ya le dieron también ya su coreografía. Y obviamente él decía, no puede haber marinera sin su fuga de guayno. Y ahí surge el torito, que es otra tonada de nuestra zona. Entonces, que habían, o sea, estos ritmos musicales, pero lo bailaban a su modo. Claro que en la coreografía se ha recogido algunos elementos coreográficos o la forma de bailar de lo que ellos vieron hace 80, 90 años atrás. Entonces eso se volcó a la coreografía actual que lo bailan pues ya los diferentes grupos acá en la ciudad. En el caso de la chumaichada sí tuvo su coreografía en base a la cuadrilla francesa, pero las otras músicas sí. Entonces el guayno, la marinera del guayno, que es una tradición que viene desde el siglo XIX, especialmente en el principio del siglo XX, en todas las ciudades, toda fiesta termina con su marinera y guayno. Entonces, incluso en Lima, en todas partes del Perú. Entonces, hay estos ritmos musicales. Bueno, en la parte de la Amutluya hasta la provinciana, que es un tipo de marinera muy interesante, muy parecido en algunas partes al brazo, pero que es parte también de esta zona. O sea, esta producción de música. Y aparte de eso también ha habido producción ya pues de canciones. Están los villancicos, aunque de letra española, que vino desde la época virreinal y otros del siglo XIX, ya le introdujeron ritmos musicales propios del Perú y de esta zona. También está, bueno, el tema de las composiciones que han realizado algunos músicos, ¿no? Francisco Herrera Chumbe, la danza de Levanto, por ejemplo, de Francisco Herrera Chumbe,
que es una interpretación de la danza de Levanto. Nosotros sabemos que la danza de Levanto es una danza ancestral, pero en el caso de la danza de Francisco Herrera Chumbe, ya lo hace de una manera foxincaico, que es propio de la época. No hay que olvidar que en la década de los 20, 30 comienza el indigenismo. Entonces eso también se volca a la música. De ahí también que aparecen estas composiciones de tipo incaico. Por ejemplo, el Cóndor Pasa, el más conocido, las Vírgenes del Sol, y acá en Chachapoyas también tenemos, que es la danza de Levanto. Y más adelante mi tío Ángel Alvarado compone, por ejemplo, la Agonía del Inca, que son temas, se le denomina el fox incaico, entonces con ritmos incaicos, que es obviamente nuevamente el renacer de la música andina, pero ya instrumentalizada para orquesta. Entonces eso, por ejemplo, y así otros compositores. Ya bueno, el vals Amazonas ya surge ya por la década de los 40, el polka Chachapoyas más adelante, el vals Chachapoyas también más adelante, que son los más conocidos. Bueno, el vals Amazonas, que ya bueno, es creo que la canción más conocida que tenemos en Amazonas, es un vals que lo compuso mi tío Ángel cuando tenía pues 15 años. Y en base a un antiguo vals argentino, Lágrimas y Sonrisas, pero coge solamente una partecita. Y él le da la letra y así surge. Entonces, en esa época hubo también una buena producción en cuanto a la música y también la continuidad de las músicas del siglo XIX que hasta el día de hoy llegaron gracias a estos músicos. Sí, y hubo también una recopilación de tonadas que eran de acá de Chachapoyas, me parece por Martínez Compañón. Claro, eso corresponde ya al siglo XVIII, a 1782. Estas son 4 piezas, 2 netamente dicen Chachapoyas. La una es el huicho y el otro es el diamante de Chachapoyas. Son piezas que se cantaba, tocaba y bailaba. Entonces, esas tienen una mezcla, porque es de música europea barroca, es propia de la música barroca del norte. Y hay otras 2 piezas que se le atribuye a esta zona, que es la tonada del conejo, porque dentro de la tonada del conejo habla sobre la coca. Disculpa, sobre el tabaco, ¿ya? Y justamente el estanco de tabaco se encontraba acá en Chachapoyas. Entonces, toda esta zona producía tabaco en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. Y la otra, que es la cayuita de la montaña, o del buen querer, que es otra tonada que se le atribuye a esta zona porque toda esta zona, Chachapoyas es la puerta de ingreso hacia la selva, toda esta zona, Amazonas, actual Amazonas San Martín, antes no se le conocía como la selva, sino se le denominaba la montaña. Entonces de ahí viene el término cayuita de la montaña, que se puede atribuir, de acuerdo a Samuel Hooker, un historiador trujillano, a que estas piezas también hayan sido de esta zona. Y bueno, un punto también aparte que queríamos consultarle era, por ejemplo, en ese entonces había lo que era estructuras sociales, creo que me mencionó, ¿no? La clase alta y la clase baja, pero habían lo que eran personas marginadas en ese entonces, por ejemplo, indígenas o alguna otra clase. Mírate, claro, justamente hace 100 años la sociedad estaba dividida de siguiente manera. Teníamos la clase alta, la clase dominante, que eran las familias, y generalmente eran familias incluso que se disputaban el poder político. Y por eso que en esa época había muchos enfrentamientos en la ciudad, hasta incluso muertos. Entonces se agarraban a balazos por el poder. Por ejemplo, en la época de Leguía, estamos hablando hace 100 años atrás, Augusto B. Leguía, cuando él asume el poder en el onceño de Leguía, entonces los que estaban a favor de él obviamente van a tener importantes cargos políticos, como el coronel Pablo Pizarro Farge, que fue el padrino de mi papá, justamente como mi bisabuelo. Todos ellos van a gozar de un poder político durante esos 11 años. Y hubo revueltas, como la famosa revuelta Yuquigua en Rioja, donde ellos se fueron y disolvieron esta revuelta contra el presidente Augusto B. Leguía. Y a cambio, obviamente, que Augusto pues, B. Leguía
Dos de esta familia de los Rubio Lynch, por ejemplo, llegaron a ser ministros de Estado. Entonces, el coronel Pablo Pizarro Parque estuvo casado con la hija de doña Isabel Lynch de Rubio y don Miguel Rubio. Entonces, había estos enfrentamientos, los Rubio, Pizarros, los Echáis. Entonces, una época interesante para el estudio social. Estaba este grupo, de ahí venía la clase media, que vivía obviamente en la ciudad, ya no en el centro, porque no hay que olvidar, a más cerca a la plaza, eran personas que descendían desde la época virreinal de los fundadores de la ciudad o de los primeros españoles que llegaron. Y todos ellos tenían fondos y haciendas que habían heredado de generación en generación, y eso era lo que les mantenía, con lo cual se mantenían, y el comercio obviamente. Y la clase, como ya dije, clase alta, la clase media, que era el común de las personas acá en la ciudad, y la clase baja, que había la clase baja que vivían a los alrededores de la ciudad, en los anexos o poblados pequeños alrededor. Y había un grupo que vivía a expensas en este caso, del hacendado, como en el resto del Perú, que acá se les conocía como los agregados. Ellos habían servido de generación en generación desde la época virreinal a la familia. Entonces ellos, a cambio de techo y comida, trabajaban para el patrón. Entonces ellos venían un tiempo a la ciudad a apoyar, por ejemplo, en la casa, pero la mayor parte paraban en las haciendas y fundos, porque tenían que cultivar. Y todos ellos dependían, tanto económicamente como también les daba a cambio, también se seguía manteniendo. Incluso algunos tenían hasta capellán, o sea, un sacerdote que iba para oficiarles la misa, matrimonios, bautizos a todos estos grupos que vivían a expensas. En otras palabras, eran una especie no de esclavos, sino de personas que ya tenían que servir. Nacían los hijos, seguían continuando sirviendo al patrón o a los herederos. Entonces ellos eran personas que se dedicaban netamente al cultivo de las chacras, a cuidar los animales y velar por toda la producción. Y a cambio, el patrón les daba techo y comida en su territorio, en su tierra, tenían su casa, obviamente también sus propios animales, y les daba parcelas para que ellos también puedan cultivar ahí y poder sobrevivir. Y de hecho que algunos patrones han sido mejores que otros, más buenos, entonces también ya les daban otras cosas. Entonces, así existía. Hace 100 años atrás, nunca me olvido pues esa palabra agregado, eran los agregados, le decían los agregados, o sea, personas que servían a la familia, servían. Todo eso se termina con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, donde ya les quitan a todos los hacendados a nivel nacional. Por eso es que acá ya no tenemos haciendas y fundos. Son poquitas, las familias han quedado solamente con la casa de la hacienda y fondo, pero el resto de tierras ya ha quedado para los que trabajaban. Para los agregados. A los agregados. Y ahí ellos logran su independencia también, ya no depender del patrón. Entonces ellos se quedan con las tierras del patrón. Entonces ahí eso se dio, pues fue una época muy peculiar en la historia del Perú a nivel nacional. Se vinieron abajo muchas haciendas importantes, y acá obviamente se vino abajo también todo el tema productivo que se tenía y que se había mantenido desde la época virreinal, especialmente las haciendas. Las mejores haciendas que había en Amazonas estaban en Luya, toda la zona de la Amut, Luya, pues estaban las mejores haciendas que habían pues servido y que habían tenido las familias. Y todo eso se quitó con la reforma agraria. Y económicamente ¿cómo decirle? Que los afectó económicamente. Claro, a la clase alta obviamente que les afectó en gran medida. Ahí vinieron a menos muchas familias. Si te has dado cuenta ahora en la actualidad, no es que acá exista una diferenciación de clases sociales tan notorio como en otras ciudades. Acá no hay que las mejores familias viven en una zona mejor acomodada, como en otros lugares. Acá todos vivimos juntos. Y eso es interesante, para mí es bonito, porque al final y al cabo
lamentablemente se va perdiendo con el tiempo, pero todavía se mantiene dentro de los que somos chachapoyanos y familias conocidas esa cercanía. La cercanía porque al fin y al cabo llegamos a ser familia por tal o cual lado. Sí, y eso es inevitable porque es una ciudad pequeña. Entonces, claro que ha crecido y se ha desarrollado actualmente en gran medida por la universidad. ¿Ya? La universidad ha sido un punto de arranque para que la ciudad crezca. Y eso es importante también. Entonces, bueno, ahora ya somos una sociedad pluricultural. ¿Ya? Entonces acá tenemos no solamente de los distritos o provincias de Amazonas, sino de otras regiones del país. Entonces esto ayuda también a que, claro, en parte no es beneficioso para el tema de las costumbres y tradiciones, pero sí para el tema en este caso de poder desarrollar esta pluriculturalidad entre el conocimiento de otras culturas y saber convivir, porque al fin y al cabo somos pues todas las sangres. Sí, pues, y ya para finalizar esta entrevista, esta conversación que hemos tenido, quisiera preguntarle también sobre su perspectiva, ¿no? La evolución que hemos tenido desde hace 100 años hasta la actualidad y cómo también lo ve esa evolución de cada otros 100 años, si se va a seguir conservando, desde su perspectiva, obviamente, como historiador. Mírate, en la actualidad, bueno, hemos perdido muchas cosas como ciudad de Chachapoyas en el tema tradicional, en gran medida a la migración de importantes familias que han ido por temas de educación, por progresar a la costa, especialmente a Lima. Viajaron y se quedaron ahí. Vendieron sus casas y lamentablemente ahí se ha perdido, gran parte pues, de la parte tradicional y costumbrista de la ciudad. A pesar de ello, todavía las familias lo mantienen, algunos de estas tradiciones y costumbres. El tema religioso, por ejemplo, se ha perdido en gran medida. Ya no es la misma Chachapoyas de antes que todo se centraba en el tema religioso y todo era más pequeño. En el tema arquitectónico, por ejemplo, ya cada vez vamos perdiendo más el centro histórico, ya con esta tendencia de ver de que lo material noble, el ladrillo, el cemento es ya, entre comillas, signo de modernidad y no es así. Entonces, estamos destruyendo esa arquitectura tradicional. Bueno, y después también la sociedad ha cambiado, han cambiado los valores, nos hemos vuelto una ciudad un poquito más peligrosa. A comparación del Perú, bueno, somos la ciudad, yo creo que la más tranquila todavía y segura, a pesar de sucesos aislados que existen en la actualidad. Claro, hay problemas, han venido nuevos problemas, tenemos todavía problemas del alcoholismo, la drogadicción en jóvenes, después que son temas muy importantes que se tiene que ver. Sí, ha aumentado las cantinas, hay muchas cantinas, hay pocas discotecas a comparación, un tiempo hubo más, pero igual, o sea, no hay lugares, por ejemplo, eso nos falta como ciudad, lugares para el ocio, para recreación. Entonces son lugares que, aunque ya han comenzado a aparecer, para que la gente, especialmente los jóvenes, los niños, puedan distraerse de la mejor manera. Entonces, lo que sí me alegra es, por ejemplo, que ya últimamente hay más grupos de danzas, hay más grupos que acogen a los jóvenes y se distraen de la mejor manera. En cuanto pues, a estos aspectos, pues es muy diferente a la Chachapoyas de 100 años atrás. Ha cambiado pues, en gran medida, tanto en el tema físico-arquitectónico como también la misma sociedad. Al igual que todo el mundo, hemos cambiado la manera de vestir, la manera de ver el mundo, la globalización, el tema del internet. Ahora tenemos pues ya a disposición pues todo el tema de las redes sociales, y es diferente. El idealismo también que se tiene ahora. Claro, yo lo que sí me alegra que haya cambiado y que haya mejorado pues es el tema educativo. Bueno, tenemos la universidad. La universidad, que es un gran logro y que está en Chachapoyas, y bueno, una de las mejores universidades nacionales que tenemos,
y que, bueno, últimamente está dando mucha noticia con el tema de la clonación y todo esto, el tema de mejorar la calidad del ganado vacuno y equino de nuestra región. Entonces eso es un golazo, pues hemos ganado a otras universidades que tienen más prestigio y más años en el Perú. Entonces eso, por ejemplo, ha ayudado a que la gente ya no se vaya de Amazonas. La idea es de que los que egresan de la universidad se queden en Chachapoyas y que trabajen por nuestra región. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Ese es un logro, ese es un logro. Y bueno, a Chachapoyas de acá a 100 años la veo pues ya también cambiada. Espero que se conserve todavía el centro histórico. De hecho, que también la sociedad va a cambiar, va a ser diferente a lo que ahora somos. Vendrán nuevas tendencias, nueva forma de vida, va a ser totalmente diferente la tecnología, nuevas enfermedades. Espero que tengamos un mejor hospital, vendrán nuevas epidemias, no hay que olvidar la última que hemos tenido, entonces hay que estar preparados. Nos falta todavía eso, de hecho que va a crecer más la ciudad, porque ya está creciendo hacia Huancas, hacia Santa Isabel y por otros lugares, a pesar de que Chachapoyas es una ciudad accidentada, de geografía accidentada, claro. Entonces va en crecimiento, entonces cada vez va creciendo. Espero que mejoren las cosas en cuanto a autoridades, de acá a 100 años ya cambien las cosas, no solamente en Chachapoyas, en el Perú, el tema de la corrupción, que eso va a ser un trabajo constante, porque es un trabajo de educación. Y espero que la educación cambie también en general, porque lamentablemente dependemos del Estado, también el tema de educación, y espero que cada día vaya mejorando. Yo creo que ha habido un poco de atraso en cuanto a la educación en colegios. A lo que nos enseñaban a nosotros ahora es diferente. Ahora un alumno en quinto grado de secundaria, por ejemplo, en el tema que a mí me encanta historia, sale sabiendo muy poco. No los enseñan como antes nos enseñaban pues, la historia del Perú desde el primer hombre hasta la actualidad. Entonces ahora eso se tendrá, ojalá que mejore ese tema. Y bueno, en cuanto a Chachapoyas, pues lo veo una ciudad más poblada, más problemas vehiculares o de tránsito. Bueno, tenemos un montón y ahora de taxis. De hecho que más adelante, yo creo que más adelante ya va a aparecer también a los colectivos. Y espero que no aparezcan los mototaxis. Porque eso sí. No. Los colectivos yo sí estaría de acuerdo en una ruta dentro porque es necesario. Entonces es necesario ya porque la ciudad va creciendo. Entonces, pero eso se tiene que evaluar muy bien porque en Chachapoyas no tenemos avenidas, no tenemos calles anchas. Entonces hay muchas cosas todavía, bueno, en el futuro, que espero que la ciudad pues tenga más áreas verdes, lugares más bonitos para que puedan disfrutar. Hasta el día de hoy no tenemos un parque grande con plantas, con flores, y obviamente espero que todos los ciudadanos sean más pegados al tema ecológico. Y yo quisiera, que es un sueño que comparto con la señorita Elizabeth Terán, que Chachapoyas sea de aquí a 100 años una ciudad jardín, como ella es su objetivo, ver a la ciudad pues toda llena de plantas, de flores. Y que se pueda vivir tranquilamente también con las mascotas, de cuidar toda la excreta de las mascotas, porque a veces llegamos a interponer más a la mascota que al ser humano, entonces eso también hay que, bueno, como sociedad, ya me imagino, como sociedad, nosotros ya no estaremos, pero bueno, nuestros descendientes, espero que tengan una Chachapoyas como la nosotros tenemos todavía tranquila y obviamente que trabajar desde hoy ya el tema también de identidad, que eso también nos falta mucho. Nos falta mucho el tema de identidad, de que eso son pocas las familias o los padres que enseñan a sus hijos a mantener estas costumbres y tradiciones de la ciudad, de conocer a sus ancestros, de ir manteniendo todo esto, porque si no existe esta continuidad y si no existe identidad, pues lamentablemente con el tiempo se va a perder. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos ha dado para conversar sobre este tema que consideramos importante, porque es importante conocer nuestro pasado para saber hacia dónde vamos también, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Le agradecemos nuevamente
el espacio, todo el conocimiento que nos ha brindado y que estoy segura que nos va a servir a todos, bueno, a nosotros como equipo y también a todos los que nos están viendo. Y gracias a ustedes por la entrevista. Para mí ha sido bonito hablar sobre un tema, bueno, de hace 100 años, que es parte de la historia de la ciudad, un poco conocido y que debemos conocer. Y bueno, les invito a que cada vez que puedan, hay muchas familias que conservamos fotos de la época y van a ver cómo era la sociedad de ese entonces. Era muy diferente a lo actual. Y de hecho que de acá a 100 años nos verán así igual también, ya los que en ese entonces vivirán, nos verán pues nuestras fotografías y todo lo que tenemos en la actualidad como algo ya de antes. Así es, pues. Muchísimas gracias, señor Alejandro, y eso sería todo.